Tengan muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar estudiando el libro de los Salmos. Siento mucho que la semana pasada haya terminado tan abrupto, ¿no? La enseñanza, porque algo pasó con el teléfono, pero hoy la continuamos. Ya hoy continuamos la segunda parte de lo que quedó pendiente de la semana pasada para que usted allí pueda tener la conclusión, ¿no? Final de todo lo que es este estudio. Y estamos viendo el versículo número 13, ¿no es cierto?, de el Salmo número 69, así que vamos allá, vamos a leerlo todos juntos y luego vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta palabra. Dice así: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Y de esa forma vamos a orar para que Dios nos escuche en esta tarde y podamos, ¿no es cierto?, aplicar su palabra en relación a lo que es la misericordia que debemos tener nosotros hacia los demás. Buen Dios y Padre, ante su presencia vamos en esta hora de la tarde y te damos las gracias. Gracias porque nos permite estar congregados a través de este medio, por poder estudiar tu palabra y sacar de ella la enseñanza para nuestras vidas. Padre, todo lo que pasa en nuestras vidas no es casualidad, sino que tiene propósito en cada cosa, Señor, que nosotros hacemos. Por eso en esta hora queremos pedir para que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe y nos ayude a poder entender y comprender tu palabra en esta práctica, Señor, que tú quieres que tengamos de lo que es la misericordia. Tú nos has mostrado, Señor, tu misericordia infinitas veces y cada día, Señor, la haces patente a nuestras vidas. Pero ahora tú quieres que nosotros podamos, como hijos tuyos, proceder con esa misericordia que tú tienes y que la podamos nosotros apropiar y llevar a cabo en nuestra vida diaria. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que van a escuchar esta enseñanza y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada quedamos ahí cuando se cortó, ¿no? De este hombre malvado, ¿no? Que su rey, ¿no? Su rey, o su amo, mejor dicho, le perdona toda la deuda que él tenía. Pero sin embargo, este hombre no quiso perdonar a su consiervo, ¿no? La deuda que tenía y lo manda a la cárcel. Y es más, le dice: hasta que pagues todo, no vas a salir de ahí. Cuando se entera su amo, ¿no es cierto?, le dice allí en el versículo 32 y 33 del capítulo número 18, ¿no? Dice, miren, de Mateo: entonces llamando su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque le rogó, ¿no? Y ahí vimos la semana pasada cómo le rogaba a este hombre y el siervo, perdón, su amo le perdonó. Y versículo número 33, pregunta allí este amo: ¿no debéis tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Nos damos cuenta? Cómo Dios ha tenido misericordia de mi vida, es como Dios quiere que yo tenga misericordia también de quién, de los demás. Hermanos queridos, nosotros como hijos de Dios debemos ser misericordiosos. Es triste ver, es triste escuchar de hijos de Dios que no tienen misericordia, que cuando alguien le hace alguna cosa, ¿no?, proceden con toda la ira o con toda la ley sobre ellos y no hay misericordia de poder perdonar. Actúan igual como actuó este hombre acá, ¿no? Que viendo cuánto su amo le había perdonado toda esa deuda, él no fue capaz de perdonar una pequeña deuda que tenía su compañero ahí con él. Hermanos, si Dios a ti y a mí nos ha perdonado gracias a su gran misericordia, ¿quiénes somos nosotros entonces para no perdonar a nuestros hermanos nuestras ofensas, para no perdonar a los demás lo que ellos tal vez nos puedan hacer? Somos llamados, hermanos queridos, a tener misericordia,
como Dios tiene misericordia. Por eso David oraba, ¿no? Y oraba delante de Dios por la abundancia de la misericordia que Dios tenía. Y debemos orar también para que tú y yo podamos también tener esa abundancia de misericordia, de ser hombres, de ser mujeres, que honremos y glorifiquemos a Dios a través de lo que es la misericordia. Y vamos a seguir viendo otro ejemplo, ¿no? De nuestro Señor. Lucas capítulo 10. Mira ahí en tu Biblia. Lucas capítulo 10 y versículo número 30. Lucas 10, versículo 30, ahí en tu Biblia. Este es el famoso que se le llama hijo pródigo, o sea, buen samaritano, ¿ya? La famosa historia del buen samaritano. Y cómo un hombre fue... Bueno, lo vamos a leer ya, antes de ir, ahí voy parando los versículos y vamos a ir viendo. Mira, dice versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Ahí vemos, ¿no? Un hombre que le roban, como le llamamos nosotros, lo cogotean, ¿no? En el sentido, en la jerga chilena, ¿no? Pero le roban. Hoy día están tal vez la encerrona, están un sinnúmero de cosas que se hacen a diferentes personas. Y acá vemos a este hombre que le robaron, ¿no es cierto?, que iba de camino de un lugar a otro, y los ladrones le roban. Y vamos a ver ahora cuál es la reacción de diferentes personas que Jesús aquí nos cuenta. Y tú y yo, sí o sí, nos vamos a tener que identificar con uno de estos personajes que acá Jesús menciona. Cuando nos encontremos, o si es que ya nos encontramos con esta situación, al ver a alguien que están asaltando o al ver a alguien que ha sido asaltado y que está ahí caído o que ha tenido un accidente, etcétera, cualquier cosa, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros accionamos en relación a eso? Mira, 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahí tenemos el primer personaje, un sacerdote, un hombre religioso, ¿no? Que se entiende que los que somos religiosos, cristianos, o en este caso un sacerdote, debiéramos prestar ayuda a los demás. Acá vemos que este hombre miró lo que había pasado, vio a este hombre ahí tirado, tal vez ensangrentado, y siguió de largo su camino. ¿Cuántas veces a lo mejor nosotros hemos reaccionado de esa manera? Y hemos pensado tal vez que otros tal vez se preocupen o que otros hagan lo que tengan que hacer, porque voy muy apurado, porque no me atrevo a parar, porque me desmayo si veo sangre, no sé, cualquier cosa que podamos poner. O porque, por último, porque me da miedo. Podemos reaccionar tal vez como este sacerdote, ¿no? Sigue el 32. Otro personaje más dice, mira, el Señor. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Nuevamente ahí vemos un levita, ¿no? Un hombre que estaba allí acostumbrado a servir, o estaba acostumbrado a, a hacer cosas, ¿no? Vio a este hombre y ¿qué hizo también? Pasó de largo. Pasó de largo, ¿por qué? Porque no quiso ayudar a este hombre. Bien, vemos acá que este levita, ¿no? Lo ve y pasa de largo, pero ¿quién era un levita, no? ¿Quién era un levita? Sino que era, como ya decía, un servidor, un sirviente, que vienen de ahí de la tribu de Leví, ¿no? Del Antiguo Testamento, y eran hombres separados, apartados, para el servicio allí en el tabernáculo, y posteriormente ya con el pueblo de Israel, ahí para servir en el templo, para trabajar, descendían de la tribu de Leví. Y estos hombres que eran apartados y separados, ¿no? Para un servicio para Dios, bueno, miró a este hombre que estaba allí tirado en tierra
y no prestó ayuda. ¿Cuántos de nosotros tal vez que estamos trabajando en la obra de Dios, que estamos sirviendo en la obra de Dios, al ver este tipo de situación, damos vuelta a la cara, ¿no? O simplemente decimos, no es de mi incumbencia, y pasamos de largo, y no aplicamos la misericordia como el Señor acá lo dice. Mira, el versículo número ahí 34, dice, perdón, 33, pero un samaritano, ¿quién era este samaritano? Era un hombre totalmente opuesto, ¿ya? A este hombre que había sido allí golpeado, asaltado, ¿ya? Un samaritano el cual no podían verse con un judío, ¿no? Pasó por ahí diciendo, miren, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. O sea, aquí Jesús nos muestra un cuadro tan excelente para entender lo que es la misericordia. O sea, dos hombres en primer lugar que eran del mismo, de la misma raíz, en este caso cultura, ¿no? De este hombre asaltado, judío, ¿no? Que estaban allí. Uno estaba muy ocupado en el servicio, en la obra de Dios, otro iba muy apurado porque tenía que hacer otras cosas y pasó de largo. Pero un samaritano, que entre judíos y samaritanos no se podían ver, ni tratar, ni conversar, ni hablar, por la cultura que en sí tenían, fue movido a misericordia. Imagínense el cuadro que nos muestra acá el Señor. Y dice lo siguiente, miren, y acercándose, el 34, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Imagínense todo lo que hizo, no solamente pescó el teléfono y llamó a la ambulancia. Tenemos un herido acá, vengan por favor. No, no hizo solo eso. Hizo más de lo que tal vez él podía hacer. Y dice, mira, y aconteció que viendo sus... vendó, que dice, sus heridas. En primer lugar, se preocupó personalmente, le vendó las heridas, le trató de curar, de limpiar las heridas que tenía. Le puso allí lo necesario que él tenía, ¿no? Aceite y vino, dice. Luego dice, poniéndolo en su cabalgadura. O sea, luego, ¿el que hizo? No solamente lo dejó tirado allí, o esperó que viniera la ambulancia, sino que lo tomó y lo puso sobre la cabalgadura donde él tenía. O sea, hizo un esfuerzo más allá. Miren, tome usted alguna persona que está ahí en su lecho, cómo, cuánto pesa, ¿no? Cuánto pesa y poder levantar a alguien y ponerlo sobre la cabalgadura de este caballo, tiene que haberle costado mucho. Y tal vez la mente de este hombre ni siquiera pensó, hoy somos enemigos, no puedo hacer esto. No, solamente él fue movido a misericordia. O sea, debo hacer lo correcto, debo hacer lo bueno, independientemente de quién se trate. Y dice allí, no solamente le puso y se esforzó por ponerlo en la cabalgadura, dice, sino que lo llevó hasta el mesón, hasta el lugar, ¿no es cierto? Allí donde tenía que estar, el hospital, pongámosle, ¿no? Lo llevó hasta ese lugar, o sea, él incluso dejando de lado su propio interés, fue caminando, guiando al caballo del, ¿no es cierto?, de la soga allí, hasta llegar al mesón. Y él podría haber dicho, ya, tarea cumplida, llego hasta aquí, y aquí lo dejo, que se preocupen los demás de él. No, él dijo, y mira lo que dice, y cuidó de él, o sea, invirtió tiempo cuidando aún de él. Eso realmente muestra el Señor acá, que es misericordia. No es algo pasajero, sino que es algo que uno dedica tiempo, porque sabemos cuánto Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo 35, otro día al partir, otro día, nos dice al otro día, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Sacó 2 denarios, imagínate, y sobre todo lo que había hecho, el de su propio bolsillo costeó todos los gastos de hospitalización
de medicamentos, de insumos y todo lo que tal vez hubo que pagar hasta que este hombre se recuperara. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínate. Aún, dijo, si hay que costear más días cama, hay que costear más insumos y hay que ponerle lo que haya que ponerle, yo te lo voy a pagar todo. ¿No es misericordia eso? Sí lo es. Entonces, con este ejemplo, tan solo este ejemplo, si me analizo yo y te lo analizas tú, ¿tenemos realmente misericordia como Dios quiere que la tengamos? Versículo 36. Y aquí es donde pregunta nuestro Señor Jesucristo, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? 3 personajes que tú y yo tenemos que identificarnos con uno de ellos 3. No podemos quedar aparte, no. Uno de esos 3 somos igual nosotros. ¿Y qué responden sus discípulos? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú, ¿qué cosa? Lo mismo. Y eso es misericordia. Ve tú, que yo vaya y haga lo mismo. Y ahí realmente voy a decir, sí, tengo misericordia. Y hermanos queridos, tarde o temprano nos vamos a enfrentar a situaciones de este tipo. Tal vez no igual a esto, pero de diferente naturaleza. Y es donde los hijos de Dios debemos aplicar la misericordia. Donde tú y yo debemos aplicar misericordia. ¿Lo estamos haciendo entonces? ¿La estamos llevando a cabo? Mira, Romanos 12, vamos al libro de Romanos 12, versículo 8. 12:8, que dice lo siguiente: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Y esa es la misericordia. No diciendo, ay, otra vez me toca hacerlo a mí porque yo siempre yo. No, dice que hace misericordia con alegría, con gozo, porque hemos aprendido, hemos entendido la gran misericordia que Dios tiene para conmigo y para contigo el día a día. ¿Y quién soy yo para no tener misericordia hacia otra persona? Y por lo tanto lo voy a hacer con alegría, con gozo, sabiendo de quién he aprendido, que es de nuestro Señor Jesucristo. La gran misericordia que Él tiene por cada uno de nosotros. Colosenses 3:12, mira. Colosenses 3:12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y ahí está, ¿no? Vistámonos como escogidos de Dios. No habla de la ropa, no de esto. Tal vez yo perfectamente para verme más cristiano o entre comillas más espiritual podría haber estado con una camisa y corbata, ¿no? Oh, qué elegante y qué espiritual se ve. No habla de una vestimenta externa, sino que una vestimenta interna. Por eso dice allí, ¿no? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, ¿qué cosa? Misericordia. La misericordia, hermanos queridos, es parte de lo que debemos hacer nosotros los creyentes hacia otros. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santiago 3:17, mira. Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, la sabiduría que viene de parte de Dios, no es primeramente, ¿qué cosa? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena, no un poquito, llena de misericordia, dice,
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Palabra clave, ¿no? La misericordia que yo pueda hacer y la que tú puedas hacer no debe ser una misericordia hipócrita. Una misericordia hipócrita significa algo que lo hago para ser visto, o lo que hago lo digo a los cuatro vientos para que todos lo sepan. No, es algo entre tú y Dios y las personas. Es algo entre nuestra vida y la otra persona para que vean el amor de Dios en sus vidas y en sus corazones. Tú y yo somos llamados, hermanos queridos, a tener misericordia para con todas las personas, sin acepción de personas, valga la redundancia. Judas, mira, vamos a Judas, que tiene solamente un capítulo, versículos 22 y 23, y con esto vamos a estar terminando esta segunda parte. ¿Ya? Dice Judas 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlo; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener qué cosa: misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tener misericordia. Y es lo que el Señor nos demanda, hermanos. Nos demanda como hijos de Dios a tener misericordia. Y por eso oraba David. Oraba no tan solo por la voluntad de Dios que sea sobre él, sino que oraba también por la abundante misericordia que Dios tiene y que Dios le demostró a él, y es la misericordia que también nosotros debemos mostrarle a las otras personas. Y esa es la práctica. Dios quiere que tú y yo podamos ser prácticos en lo que es la misericordia, que podamos ir en ayuda cuando hay necesidad, que podamos ir y a socorrer cuando hay alguien que está en problemas. Y ten por seguro que Dios va a ir guiando nuestros pasos y va a ir encaminándonos. Y no ser como un levita o como un sacerdote que pasaron y vieron de lejos la situación y no hubo amor ni misericordia en sus corazones. Pregunto, y me pregunto y te pregunto a ti, ¿con cuál de los tres personajes del ejemplo del buen samaritano nos identificamos? ¿Con el sacerdote? ¿Con el levita? ¿O con el samaritano? Con uno de los tres tienes que identificarte. ¿Cuál es? Espero de corazón, hermanos queridos, que podamos identificarnos con el samaritano. Que sin importar a quién, vamos y hacemos misericordia y tenemos misericordia. Sea quien sea mi amigo, mi enemigo, mi vecino, la persona que me traicionó, no importa. Para aplicar la misericordia no hay pero. Aplícala, pero no. A todos por igual. Como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Dios no tiene más misericordia de mí que de ti, no. Tiene la misma misericordia. Y esa es la misericordia que Dios quiere que podamos adquirir y aplicar en nuestras vidas. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque ella siempre va a hablar a nuestras vidas. Señor, es verdad que muchas veces no hemos sido misericordiosos en situaciones que hemos pasado, que hemos vivido. Pero ahora, Señor, que estamos aprendiendo de tu palabra, ayúdanos a ser como ese buen samaritano que fue movido a misericordia y actuó e invirtió tiempo, recursos y un sinnúmero de cosas para poder ir en ayuda aún de alguien que consideraba enemigo suyo. Padre, es lo mismo que hizo Dios con nosotros, que hiciste tú con nosotros. No siendo nosotros merecedores de nada, tu gran misericordia nos amó y nos salvó para que hoy podamos disfrutar esta vida eterna.
Señor, ayúdanos a poder ser cristianos fieles a tu palabra, fieles a ti, fieles a poder manifestar la misericordia a nuestros prójimos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque ella, Señor, es viva y eficaz. Guíanos y ayúdanos para poder seguir adelante. Y gracias te damos por todo. En el bendito nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, que el amor de Dios, la paz de Cristo y el gozo del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga.